Esta semana están llamados a vacunarse los mayores de 30 años en los dos vacunódromos del área de salud, como son IFEME en Mérida y el Palacio del Vino en Almendralejo. Se presenta el método Sinudi en una jornada celebrada en el Centro de las Capacidades de la capital extremeña. Se trata de una iniciativa pionera creada para desarrollar y estimular la atención mediante la música en personas con diferentes capacidades, puesta ya en marcha en el Conservatorio Esteban Sánchez. La estación de autobuses de Mérida registra un descenso del 54% en el número de viajeros en 2021 respecto al último año prepandemia, 2019. La Cofradía Infantil celebra el 75 aniversario de su fundación con un amplio programa de actividades que incluye charlas formativas, convivencias, la celebración de Vía Crucis o un viaje a la Basílica del Cristo de Medinaceli en Madrid. La semana comienza con cielo despejado y descenso de las temperaturas, con mínimas que caerán hasta los 3 grados en localidades del Valle del Guadiana. Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana repasando los contenidos de actualidad que nos brinda precisamente esta nueva oportunidad de estar con ustedes. Comenzamos hablando de la pandemia, porque continúa avanzando la vacunación en el área de salud de Mérida con el llamamiento este lunes a mayores de 35 años en las instalaciones de IFEME y el Palacio del Vino. La inoculación de la tercera dosis sigue bajando tramos de edad. En esta semana y hasta el 4 de febrero están llamados a vacunarse con la dosis de refuerzo los mayores de 31 años. Este lunes han acudido a los centros los nacidos en 1988. Este miércoles lo harán los de 1989, el jueves los nacidos en 1990 y el viernes los del 91. De esta manera, esta semana quedará cubierta la población de estas edades. Por otra parte, y en relación a los contagios, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha publicado en sus redes sociales que Extremadura ha doblegado la curva de la sexta ola de la pandemia a juzgar por la bajada en la incidencia y los predictores de la evolución de la infección, que también van a la baja. Este lunes se ha celebrado una jornada en el Centro de las Capacidades de Mérida para presentar el método Sinudi, una iniciativa pionera creada por la especialista en neuropsicología de educación y profesora de piano del Conservatorio Esteban Sánchez, Silvia Núñez. Poder apoyar proyectos como este que están dando estos resultados, ¿no? Además, la jornada de hoy en el Centro de las Capacidades, un modelo de gestión donde varias asociaciones comparten un espacio en el que comparten sus apoyos y en el que comparten, como digo, un espacio en el que poder desarrollar y crecerse y ver las necesidades de uno de otro y crecer conjuntamente. Estamos hablando de un proyecto que a nivel nacional va a tener una repercusión muy grande y ha nacido en Mérida. Orgullo de Mérida, orgullo desde el Ayuntamiento de Silvia, del Conservatorio, de Fundé y de apoyar todo este tipo de proyectos. Silvia Núñez patentó esta asignatura en 2016 y desde ese año se está aplicando bajo la denominación del proyecto Neuroredes, con el que se desarrolla y estimula la atención, la memoria y la psicomotricidad a personas con diferentes capacidades. Se hace la metodología Sinudi, que es una metodología para el desarrollo en estimulación neuropsicológica de las capacidades superiores tales como la atención, la memoria, la psicomotricidad fina, gruesa, el lenguaje. Y se hace en el conservatorio con personas con diferentes capacidades. Como investigadora soy muy hormiguita, trabajo bastante y es ahora cuando empiezo a promocionar los resultados de la tesis doctoral, que no solamente es con diferentes discapacidades, sino desde fetal hasta Alzheimer. Soy profesora del Conservatorio de Mérida de piano y de una asignatura que patenté en el 2016 que denomino Neuropsicología de la Música. Me acabo de doctorar en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá de Henares con la tesis que presento y la metodología que desarrollo. Esta jornada ha sido organizada por la Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social, Fundex, con el objetivo de dar visibilidad a los proyectos que se están desarrollando en este sentido.
Una jornada en la que participamos todas las entidades que conformamos este centro de las capacidades, y Silvia, que hemos pensado que era la persona idónea para llevar esta jornada, va a hacer digamos, una puesta en práctica, primero una explicación y una puesta en práctica de su método, una dinámica de trabajo relacionada con la música. Y la va a hacer en este centro, donde las personas son muy diversas. Vamos a participar gente de la Asociación de Sordos, va a participar gente de Fundex, gente de FEAFES, AFAL, bueno. Es una apuesta muy diversa para un mismo método, y su método consigue llegar a todos y mejorar las actitudes de todas las personas. La estación de autobuses de Mérida ha perdido un 54% de viajeros en 2021 con respecto al último año prepandemia, el 2019. Según los datos aportados por la Junta de Extremadura, que el periódico Extremadura ha recogido en un artículo, el año pasado pasaron 155.948 viajeros por la estación de autobuses de la capital extremeña, frente a los 338.085 que lo hicieron en 2019. Esta pérdida de viajeros se ha producido pese a la remodelación ejecutada por la Administración autonómica en este espacio, y cuya inversión ascendió a casi 70.000 euros para mejorar la eficiencia energética del edificio, renovar los aseos, impermeabilizar la cubierta, sustituir los bajantes y renovar la carpintería exterior. Todo apunta a que una menor movilidad y el miedo a viajar en transporte colectivo ha podido ser los detonantes de este descenso. Sin embargo, la ocupación de los locales comerciales ha subido hasta alcanzar casi el 60% de la superficie destinada a este uso. La Junta ya ha anunciado que continuará invirtiendo en mejorar la accesibilidad y digitalización en la estación de Mérida. La Cofradía Infantil de Mérida celebra el 75 aniversario de su fundación con un amplio programa de actividades que van desde charlas formativas, pasando por la celebración de Vía Crucis de sus titulares, a la recuperación de la convivencia. Los actos para esta conmemoración se presentaron en la Concatedral de Santa María, con el descubrimiento del cartel extraordinario y un pregón que corrió a cargo de José Luis Díaz Risquete. Entre las actividades destaca también una visita a Jesús de Medinaceli en su basílica en Madrid, además de la edición de un documental en el que se narra la historia de esta hermandad. La hemos dividido en 4 bloques: cultural, deportivo, formativo y litúrgico. Se desarrollará durante todo el año y en ella se incluyen charlas formativas, se incluye una exposición en la Concatedral de Santa María, una procesión extraordinaria a finales del mes de octubre, además de las convivencias que vamos a desarrollar a lo largo de la Cuaresma y también a lo largo de este año. Vamos a recuperar esa jornada campera que era tradicional en la Cofradía Infantil, tendremos una cena de gala. En definitiva, un montón de actividades que en Cuaresma sobre todo van a cobrar fuerza también, porque este año hemos decidido que el día de culto de cada Cristo, tanto el Cristo de Medinaceli como el Cristo de la Injuria, pues se va a hacer un Vía Crucis público por las calles de la parroquia, finalizando el 11 de diciembre con una solemne misa de acción de gracias. Esta semana se prevén cambios en las temperaturas y un incremento de la nubosidad a partir del jueves, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología. Este martes será poco nuboso, despejado, con temperaturas en descenso ligero en general, registrándose 3 y 17 grados en Mérida y 2 y 15 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán flojos del este y noreste. Esta pasada semana he tenido la oportunidad de ver instalada la catenaria de la nueva línea de alta velocidad o altas prestaciones extremeña, como la quieran llamar. Y he de confesar que sentí una gran felicidad por este hecho, tan deseado por todos los extremeños durante años. Pero al mismo tiempo que me invadía esa complacencia, me surgió la pregunta sobre cuándo podremos verla funcionar,
Porque el tren de altas prestaciones que ya se está probando es diésel y se supone que hasta los sucesivos no entrará en funcionamiento el modo eléctrico. La segunda interrogante que me surgió es, una vez tengamos comunicadas nuestras ciudades en esta línea, básicamente entre Badajoz y Plasencia, ¿cuándo se producirá la conexión con Madrid?, que es el principal objetivo de esta gran infraestructura, porque de tardar más de lo que está haciéndolo, al final, en lugar de alta velocidad, lo que habremos conseguido es un gran intercity, pero sin posibilidad de poder recibir a visitantes de fuera ni desplazarnos nosotros hasta la capital del reino. Entonces recordé aquella frase de que la felicidad va por la vida vestida de instantes, y mi alegría se fue moderando. Aunque la conformidad de que al menos la revolución del transporte por ferrocarril va a comenzar pronto se mantiene como esperanza. Pero más allá de eso, habrá que continuar reivindicando esta conexión para que el proyecto no duerma el sueño de los justos. Buenas noches. ¿Aún no nos has puesto en el canal 8 del mando de tu tele? ¿A qué esperas? Televisión Extremeña en el 8. Lavandería autoservicio La Wash. Con nuestras lavadoras y secadoras, la colada de una semana lista en 1 hora. Abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Más de 200 lavanderías. Visítanos en Mérida. Estamos en calle Diocles, antiguo bar El Retiro. Iniciamos una nueva semana aquí en La Picota, pues este tiempo de análisis, de debate, de confrontación de opiniones en torno a los temas de actualidad que ponemos sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a compartir hoy esta mesa de la palabra con Juan Viera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal el fin de semana y el frío? ¿Bien? Bien, bien. Me alegra. Jorge Gruar, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, un poco fresquito este fin de semana, pero bien. Bueno, es lo que toca, ¿no? También, ¿qué le vamos a hacer? No sé si vosotros os habéis contagiado o no, tampoco es cuestión de hacer aquí una declaración, pero sí vamos a poner en la picota, nunca mejor dicho, un estudio que se ha realizado sobre el número de contagiados que ha tenido Extremadura y España en base a los datos oficiales de positivos de COVID y los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, en el que se destaca que el 19,6% de los extremeños se han contagiado en estos 2 años de pandemia que llevamos. Recordamos que hoy se cumplen 2 años del primer positivo, del primer contagio, os acordáis, en La Gomera, en Canarias, de coronavirus. Hoy es el segundo aniversario. Pues bien, según este estudio, como decimos, 207.000 extremeños se han contagiado a lo largo de estos 2 años. Esta cifra es sensiblemente menor que la media española, porque según también desborda este análisis, el 20,7% de los españoles se habría contagiado a lo largo de estos 2 años, algo más de 9.700.000
habitantes. Es un número importante. Estamos hablando de que 1 de cada 5, en ambos casos, tanto extremeños como en la media española, se habría contagiado de COVID-19 a lo largo de estos 2 años y a lo largo de sus diferentes variantes. Por cierto, que ante esta modificación de la nueva variante que ahora se llama Omicron silencioso, apuntan que ha vuelto a crecer de nuevo la venta de test de antígenos en las farmacias precisamente ante esta nueva variante. Juan, ¿qué opinas? El virus, la mutación esta Omicron es sumamente infecciosa, a pesar de que la letalidad es inferior a la que han tenido las otras variantes, ¿no? También por el hecho de que hay el porcentaje de personas con la vacunación completa, pues también es importante, ¿no? A nivel nacional y a nivel de Extremadura, ¿no? Sin embargo, yo creo que por parte de las autoridades políticas deben de tomar las medidas para prevenir cualquier tipo de ataque pandémico que se produzca, ¿no? Puesto que, como nos están anunciando continuamente los expertos, hasta que no haya una población mundial suficientemente amplia vacunada, existe siempre la posibilidad de que se produzcan mutaciones que no sabemos cómo pueden venir en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, además de la seguridad relativa que puede dar la vacunación, yo creo que es importante también lo que hemos comentado ya en otras ocasiones de la intervención estatal en toda una serie de cuestiones, ¿no? Estábamos hablando anteriormente de que está creciendo la utilización de los test detectores del virus, ¿no? Y eso es una cuestión que, a pesar de que el Gobierno intervino en el establecimiento de un precio, ¿no? Pero fue una intervención tardía, ¿no? Porque ha costado bastante dinero a las familias españolas, ¿no? La utilización de los test sanitarios de este tipo, ¿no? Lo mismo con las mascarillas, ¿no? O sea, yo creo que está bien la vacunación, todo lo demás, pero también es necesario intervenciones estructurales en materia sanitaria por parte de las autoridades políticas, ¿no? Porque si no, nos encontraremos con los problemas que hemos tenido anteriormente, en donde sobre todo la población trabajadora sanitaria es la que lo ha sufrido con más fuerza, ¿no? Los efectos de la pandemia, ¿no? La falta de EPI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, está bien todo el tema pero tanto a nivel nacional y, bueno, y si hablamos a nivel mundial, pues ya estamos se está planteando la necesidad de una vacunación global antes de cantar victorias, ¿no? Sí, yo creo que si esta pandemia nos ha dado una lección es que no se puede decir nunca que hemos vencido el virus, porque está demostrado que no. Jorge. Bueno, pues tú lo acabas de comentar, o sea, yo pienso que no hemos vencido a nada, ahora es Omicron silencioso, más adelante vete a saber cómo se llamará o cuál otra. Pero yo creo que principalmente hay algo que sí es importante, ¿no? Los datos de que sea el 17% de los extremeños los que se han contagiado en 2 años, tal. Yo, en cuanto a datos, en cuanto a todo esto, la verdad es que llega un momento que no sabes si lo que se nos está diciendo se nos dice por algo en concreto o no sé qué otra explicación tiene, ¿no? Pero lo que sí está muy claro es que, bueno, pues de las primeras, digamos, denominaciones de si Delta o tal, a las actuales, yo pienso que hemos ganado muchísimo, que el tema de la vacunación verdaderamente, y quizás un poco lo que lo que yo entresaco de lo que ha dicho Juan, yo pienso que lo que pasa es que habría que quizás haber sido un poco más uniformemente exigente desde lo que son las autoridades. Evidentemente, un tema como este no debe ser fácil para ningún país, ni para ninguna región, y a la prueba me remito lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, hombre, una prevención más teledirigida. Por ejemplo, yo lo siento mucho, pero yo soy partidario de que haya una obligatoriedad en la vacunación.
por ese lado. Por otro lado, el tema de los test, el tema de las mascarillas y todo esto debería estar un poco regulado desde arriba, ¿no? Y luego lo que me da la sensación de que hay algo que no estamos haciendo bien en el conjunto del país es el tema de todo lo que corresponde al personal sanitario. El personal sanitario está haciendo un esfuerzo extraordinario, ha habido verdaderos casos heroicos, por así decirlo, que le ha costado la vida a más de una persona, y no nos podemos permitir que haya esas dudas de que si no hay personal sanitario suficiente, de si hay un turno, de que si no tienen medios. Yo pienso que eso deberíamos tomar ya esta lección. Recordemos que cuando vino la pandemia al principio había sitios donde se tenían que tapar con bolsas de basura. Acordaros de toda esa historia. Bueno, pues eso lo hemos ido un poco superando, pero ahora ya no nos podemos permitir el lujo de que, pues esta vacuna sí, ahora esta resulta que el que se ha puesto la AstraZeneca no se puede poner. O sea, todo eso ya debería estar un poco más organizado. Tenemos personas en ministerios, en direcciones generales de sanidad o de lo que sea, a las cuales se les paga para que se dediquen a ese trabajo. Entonces yo pienso que habría que establecer unas líneas más, si tú quieres, incluso hasta rígidas en ese sentido. Sí, y siguiendo con el asunto la dotación de recursos sanitarios, de recursos materiales, recursos humanos, para hacer frente a toda la situación esta, ¿no? que todavía, como hemos comentado anteriormente, no sabemos cómo puede evolucionar, ¿no? Pero por lo menos que en ese aspecto que haya una preparación y estar armados, ¿no? Por si acaso se presentase, que ojalá no. Pero la cuestión de dotar de recursos humanos y recursos materiales a la sanidad para hacer frente a cualquier posibilidad futura que se pueda presentar es fundamental, ¿no? Pasa lo mismo que es necesario también una intervención del Estado en materia de regular toda la cuestión de test sanitarios, de mascarillas, de elementos necesarios para combatir la pandemia, ¿no? Que si es necesario una intervención pública global, pues hay que hacerlo. Lo que no puede ser es dejar todo a una iniciativa de carácter privado que se están inflando. Pues las farmacéuticas se están inflando. Precisamente ayer veía que el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, el Tribunal Defensor de la Unión Europea, estaba pidiendo cuentas a la presidenta de la Comisión Europea de sus negociaciones y del dinero que se había gastado en la adquisición de vacunas con Pfizer y de las negociaciones que estaban llevando a cabo. Y no se quiere, es todo un ocultismo y una falta de transparencia total en esa materia, que no se quiere dar cuenta del asunto ese, ¿no? Entonces, a veces también porque las propias farmacéuticas blindan los contratos para que no se sepan las cantidades, algo que no entiendo. Cuando estás contratando con una entidad pública, en este caso con la Unión Europea, ¿cómo se puede ocultar datos sobre lo que te vas a gastar en esa farmacéutica? Pero sí es cierto que son contratos blindados. Sí, además la responsabilidad en caso de que haya cualquier problema con las vacunas corren por cuenta de los estados, del Estado español o de los estados que compran esas vacunas, ¿no? Bueno, esperemos que no se produzca una nueva oleada de contagios con una nueva variante, porque hoy precisamente se habla de eso, en esta fecha en la que se conmemora el segundo aniversario de este primer contagio de coronavirus en España. Precisamente la recuperación económica va muy asociado a la pandemia. Tanto es así que debido precisamente a esta última oleada, la sexta, la que ha azotado a España durante este mes de diciembre y enero, pues se ha producido una ralentización no solo en España, sino en toda Europa, en toda la zona euro, por culpa de la pandemia. La conexión es muy directa y esperemos que no volvamos a sufrir una nueva oleada como esta, o al menos que la prevención y que también, como apuntáis, el ataque a la misma pues sean un poquito más efectivos, ¿no? Y hay cuestiones elementales, ¿no? Que eliminar las patentes, ¿no? Para que los estados puedan investigar y puedan
establecer sus propias vacunas, pero tal y como está establecido a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud, que precisamente forma parte de ella las directivas de estas grandes empresas, no hay libertad de investigación y todo está sometido a las patentes que tienen estas grandes empresas, ¿no? Que lo que están haciendo, pues, fijaros que enriqueciéndose bestialmente, ¿no? Ahora que entramos ya, digamos, en el análisis económico también de lo que ha supuesto esta oleada, esta pandemia, sobre todo en el año 2021, y ahora que estamos en fecha también de balance, pues se ha publicado un artículo, por cierto, en el periódico de Extremadura, que apuntaba acerca del número de viajeros, algo curioso, en la estación de autobuses de Mérida. En la estación de autobuses de Mérida ha registrado en 2021 un 46% del número de viajeros total antes del año prepandemia, es decir, el año 2019. En 2021 han viajado o han utilizado la estación para viajar de autobuses solamente un 46% de lo que lo hicieron en 2019, bajando esta cifra desde los 338.000 hasta los 155.000. Pese a que la estación ha presentado, se han invertido en mejoras, parece ser que en mejoras primero estéticas y también de infraestructuras, porque se ha mejorado la cubierta, la impermeabilización, etcétera, los servicios, la carpintería exterior. Se va a actuar también ahora en la digitalización con los fondos de resiliencia en esta estación de autobuses. Pese a eso se ha viajado muchísimo menos. Eso denota indudablemente que la movilidad ha sido menor en 2021 debido a la pandemia y que curiosamente, pese a que en el segundo semestre Mérida ha recuperado bastante del turismo que tuvo en 2019, pese a eso no se ha utilizado este modo de transporte para viajar para el turismo, curiosamente. Pero de todas maneras yo estuve días pasados en una reunión donde se presentaban unos datos de la Cátedra de Competitividad que se ha creado recientemente en un convenio de la universidad con la Cámara de Comercio, y había unos datos sorprendentes, ¿no?, de lo que ha significado, digamos, curiosamente la industria manufacturera, por ejemplo, dicho de una manera más sencilla, lo explico, es decir, cuando a España le ha ido muy bien, a nosotros siempre, como estamos en el furgón de cola, bueno, pues nos ha ido menos bien, pero ahí estábamos. Pero cuando las cosas han ido mal, pues a nosotros nos han ido menos mal. Entonces, hay que sacar una serie de conclusiones. Si quieres, un día te traigo el estudio y me sería para hablar de un monográfico más completo, pero yo pienso que además todo esto está muy relacionado con lo que tú estás diciendo. Piensa de que el tema de los autobuses, hasta cierto punto estamos hablando de un transporte colectivo que lógicamente con el tema de la pandemia ha quedado totalmente reducido. La gente ha cogido su coche y ha ido a su familia y ha ido a su casa o a su campo, ¿no? Entonces, ha habido que hacer un esfuerzo extraordinario para reconvertirse, para reorganizarse, sobre todo los autónomos, los pequeños empresarios y todo eso. Y yo pienso que eso es un poco la consecuencia que en el fondo dificulta, pues dificulta algo tan importante para nosotros como es el turismo. El turismo no deja de ser nuestra industria principal, pero ¿cómo se produce? Pues se produce con el contacto de la gente, con la ida y las venidas, que lógicamente me imagino que habrán incidido mucho en la estación de autobuses de Mérida. Es mi versión, ¿no? Y curiosamente, sin embargo, los locales comerciales han mejorado en la explotación. O sea, hay ahora más locales comerciales en la estación de autobuses de lo que había en el año 2019. Sí, ya, pero hay en este estudio también me ratifico en ello, hay una segunda versión también de lo que ha significado, por ejemplo, los ERTEs, de lo que ha significado la reconversión que se han hecho muchas veces en las empresas, que han tenido que hacerse más rentables, a lo mejor con menos inversión y con menos costo. Es decir, las empresas pequeñas han facturado menos, pero a lo mejor, como lo han tenido que hacer entre Padre, Madre y Espíritu Santo, a lo mejor lo han rentabilizado más porque se lo han quitado de encima, ¿no?, por así decirlo. Sí. O sea, lo que está claro es lo que comentaba Jorge, ¿no?, que el hecho de que no haya, a consecuencia de la pandemia se haya producido esa caída tan enorme en el transporte urbano, lógicamente tiene que repercutir en Mérida. Yo veía que antes del estado de alarma, las personas que utilizaron el autobús en Extremadura fueron cerca de 4.000 personas. Sin embargo, durante el estado de alarma han utilizado el autobús un número de personas que no llega a 400.
400, en todo caso, entre 400 y 450. Eso es una muestra de... Y bueno, y yo creo que las medidas que tomó la Junta en ese aspecto, porque recuerdo algunas personas que llamaban al autobús autobús a demanda individual, o sea, que dio la posibilidad de que en aquellas rutas en donde había un tránsito, donde menos de 5 personas utilizaban el autobús, pudieran llamar al autobús y utilizar el autobús en esa ruta determinada, ¿no? A pesar de eso, la gente pues no ha viajado, ¿no? Cuando tenía la posibilidad esa, que creo que lo han extendido ya a las 46 rutas que hay en Extremadura, las 46 rutas de transporte que hay, la posibilidad de utilizar el autobús a demanda en ciertas rutas, ¿no? Sobre todo aquellas de pueblos más abandonados, pueblos con menos población, más alejados de las localidades importantes y todo lo demás, ¿no? Y veía en los presupuestos que se han destinado o se van a destinar entre 7 y 8 millones de euros por parte de la Junta de Extremadura para potenciar este tipo de transporte, pero el problema es gordo, ¿no? Por muchas razones, sobre todo por también la poca población que hay en todos esos pueblos, ¿no? Y sobre todo las grandes distancias que tenemos. Estamos en una región donde muchas veces, si tú no tienes una línea garantizada de autobús, tú no te arriesgas a ir en un autobús y luego puedes tener problemas para el segundo, es decir, tú acabas cogiendo tu coche y desplazándote en tu vehículo privado. Lo de incentivar el sistema público, pues yo pienso que es importantísimo en nuestra región, pero en nuestra región tiene más coste y más dificultades que en ningún otro sitio por las grandes distancias que tenemos. Del extremo norte al extremo sur de la región son casi 3 horas en coche. Claro. Sí, ellos también intentaron, lo que no sé cómo habrá resultado el tema la utilización del transporte escolar también, o sea, la posibilidad de viajar en ciertas rutas, utilizar el transporte escolar por parte de viajeros, pero sé que la orden intentaba darle esa posibilidad, lo que no sé es qué efectos ha tenido ni qué resultados ha dado eso. Si realmente se ha utilizado o no se ha utilizado, pero vamos, el problema es morrocotudo por las distancias y después por la... Sin embargo, días pasados, supongo que veríais la importancia que se le daba a la supresión de los cajeros y la supresión de las entidades financieras en determinadas poblaciones, o sea, en ciudades o de poca población. Fijaros lo que va a significar la posibilidad de que hubiera un mejor transporte público, porque uno de los problemas que hay es desplazarse a una ciudad para hacer una serie de gestiones que ya se están suprimiendo en determinadas pequeñas villas y que sabemos que en Extremadura eso está al orden del día. Sí, es así. Bueno, por cierto, ayer se celebraron, como saben todos ustedes, elecciones en Portugal. El primer ministro Costa revalidó no solo el formar gobierno de nuevo, sino hacerlo además con mayoría absoluta. Al término de la noche, sobre las 2 de la mañana, es cuando se supo ya definitivamente los datos que le daban y le otorgaban la mayoría absoluta a Antonio Costa. ¿Cómo creéis que puede influir, hablando de lo nuestro, nunca mejor dicho, esta victoria de Antonio Costa con respecto, por ejemplo, al ferrocarril, ya que estamos hablando del transporte por carretera, hablemos ahora del transporte ferroviario y la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa? Bueno, este hombre en un principio parece ser que ha ofrecido bastantes dudas en cuanto a la posibilidad de la conexión con Extremadura, de Lisboa, el AVE y todo lo demás, ¿no? Pero en la dinámica en la que estamos metidas actualmente, con los fondos de recuperación europea y las ansias de modernidad que se palpa en el partido que ha ganado las elecciones, en el Partido Socialista portugués, pues es de esperar que apuesten por la cuestión del AVE, ¿no? Y su conexión con Extremadura, ¿no? Yo no conozco muy a fondo cuáles son las perspectivas que tiene el Partido Socialista portugués y concretamente el presidente, el nuevo jefe de gobierno que ha resultado ahora con estas elecciones,
sobre las dinámicas de conexión con Extremadura. Pero bueno, creo que deberían de ser en cantidad, en otras cuestiones además del AVE, ¿no? En otro tipo de comunicaciones ferroviarias también que faciliten la conexión de Portugal. Antes teníamos la Ruta de la Plata, ¿no? Que nos conectaba también por ahí, y bueno, sería interesante que no solo el AVE, sino otras cosas se intensificaran su conexión y sus relaciones con España, con Extremadura. Sobre todo con nosotros. Sobre todo con nosotros, ¿no? Con sobre Extremadura, todo, ¿no? porque lo importante es que no se lo lleven a Salamanca. Claro. Eso sería la conexión. Interesante, ¿no? Pero sí. Dentro de todo eso, el tema del AVE, el tema del AVE, recordar que ya en la época de Aznar, y me parece que era de Cavaco o de Durão Barroso, ya se ha hablado de que había tres AVEs en el norte, en el centro. Yo el tema del AVE creo que ya es un mal endémico para nosotros, pero lo que sí está muy claro es que la comunicación en conjunto, viniendo, o sea, con el nuevo mandato de este hombre, yo creo que es más bien favorable que otra cosa. Este es un hombre íntegro, un hombre muy moderado, un hombre que ha hecho una gran labor ahí en el partido después de los líos que hubo con Sócrates y todo esto. Y yo pienso que de cara a nosotros, además, los portugueses, que nos dan otra vez nos dan un gran ejemplo, yo creo que en este aspecto puede ser muy positivo para nosotros. Pensar que de cara a fondos europeos, bueno, pues los portugueses en esto, yo estoy seguro que los van a recibir y los van a saber utilizar perfectamente, y además han tenido la habilidad siempre, recordar de Durão Barroso, ahora mismo está Gutiérrez, cómo tienen la habilidad de tener siempre un portugués en sitios europeos. Y en las altas instancias, sí. Sí, y son muy buenos negociadores, y yo creo que además eso es una oportunidad para Extremadura. Tenemos que tener en cuenta que el principal país inversor en Portugal es España, y tenemos que tener en cuenta que para Extremadura el principal cliente de nuestras exportaciones es Portugal. O sea, que hay toda una serie de ventajas. Seguimos teniendo pendiente, bueno, pues el tema de las comunicaciones, y el tema ese de las comunicaciones, pues yo pienso que ahora también tiene mucho interés. Recientemente yo estuve en una reunión en la que, antes de la pandemia, se presumía de que la península ibérica tenía un índice en el mundo del turismo muy superior al resto, dice, porque aunaba visitas y aunaba cifras de negocio de 100 millones de personas, y ellos, cuando dicen 100 millones, son 80 que venían a España y 20 que en el año 2019 visitaron Portugal, que para Portugal fue un verdadero éxito, ¿no? Después de la pandemia han tenido muchos problemas y ellos ahora es lo que tratan de recuperar. Yo pienso que Portugal esto lo sabe hacer, han hecho una campaña muy moderada, lo han hecho muy bien, están muy preocupados por su tema del salario mínimo, el tema de la vivienda, y principalmente también hay un tema que les preocupa mucho, que es el tema de la sanidad. Entonces, por lo demás, también supongo que habéis visto la novedad que ha llegado Chega, que en portugués significa basta, es como el partido considerado de ultraderecha, que se comenta que es un poco como... Y se ha convertido en una tercera fuerza. Sí, y se ha puesto como tercera... Bueno, como en España. Como tercera fuerza, un poco como en España, ¿no? Y yo diría que los portugueses le han dado como una bofetada moral a ese bloque de izquierdas que se radicalizó demasiado al no querer aceptar los presupuestos. Y bueno, y este hombre ha demostrado que, porque a fin de cuentas el PSD, que es como si fuera aquí, bueno, centro derecha, ha vuelto a sacar lo mismo que tenía, con un líder que es Rui Rio, que no es un hombre muy carismático, es el alcalde de Oporto, pero es muy conciliador, muy de querer negociar y muy de querer estar en la línea. Sin embargo, sigue ostentando la presidencia de la República. Sí. No, el que ostenta la República es Marcelo Rebelo de Sousa. Sí, pero que es del partido de centro-derecha. Sí, a eso me refiero, que sigue conservando la presidencia de la República. ¿Cómo interpretáis, Juan, tú, estos resultados electorales? Bueno, yo... ¿qué voy a decir? ¿No? Que el Partido Socialista ha aprovechado la coyuntura política de la negativa del bloque de izquierda y del Partido Comunista de aprobar los presupuestos, y eso siempre tiene un coste político que, si el que está en el poder lo sabe manejar perfectamente, pues obtiene sus resultados, ¿no?
y buena prueba de ella es eso, ¿no? Otra cosa distinta es que después se consigan efectos positivos y se consigan avances reales, ¿no?, en la vida diaria, ¿no? De todas maneras, yo sigo pensando que los partidos actualmente que gobiernan, tanto Portugal como España y todo lo demás, pues son partidos que están más bien al servicio de los grandes monopolios y para satisfacer los intereses de esa gente, ¿no?, antes que la pequeña y mediana empresa, trabajadores autónomos, trabajadores normales y corrientes y todo lo demás, ¿no?, antes que satisfacer los intereses de la humanidad trabajadora, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? De todas maneras, hay que ver los resultados, teniendo en cuenta que ha habido una participación importante creo que ha sido el 42% la abstención, por lo que sí, pero ha sido inferior a la esperada. Sí, ha habido más participación, pero bueno... Y por cierto, desinflando todas las encuestas. Sí, damos un empate técnico. Ha habido mucha mayor... Han sabido movilizar a la gente, ha habido mucha participación y yo creo que además los portugueses yo creo que se ha interpretado bien. Se ha interpretado bien en el sentido, un poco en lo que tú dices, pero piensa una cosa, piensa que siendo un país más pequeño que el nuestro, Portugal, pero, por ejemplo, el tema de las autonomías, no sé si recordáis que se votó, los portugueses votaron en contra de las autonomías, y el argumento que decían era que lo único que iba a provocar es un mayor desequilibrio del norte y del sur. Entonces, otra de las ventajas que hay, pensando ahora en Extremadura, es que tenemos a este hombre, António Costa, donde en la zona de Lisboa se piensa mucho en todo lo que es la zona desde el Algarve por el tema turístico, y luego nuestra zona por excelencia que tenemos aquí, el Alqueva y todo esto. Entonces, nosotros en ese aspecto yo creo que podremos salir beneficiados. Estamos hablando de un país que ha conseguido que la inflación no pase del 2,5% cuando nosotros estamos en un 6%. Y están ahí al lado y hay muchas cosas comunes con las que se puede hacer y con las que se puede trabajar. Bueno, oye, no hay tiempo para más, pues seguiríamos hablando porque es interesante cualquier análisis en torno a unos comicios electorales como han sido estos, los celebrados ayer en Portugal, y que nos afectan porque son, además de país vecino, Extremadura quiere configurarse como un socio preferencial, evidentemente, no solo de la Alentejo, sino del resto de Portugal. Solo un inciso, fíjate, por ejemplo, el partido Chega, a mí me explican que no tiene nada que ver, puede tener una similitud aquí con Vox, lo que pasa es que tienen cosas muy específicas que son muy propias de Portugal, aparte del apoyo a la Iglesia, de su versión contra el aborto, todo esto, pero han tenido un gran apoyo, ¿sabes dónde? En los combatientes, porque claro, en Portugal hay todavía muchas reminiscencias de una guerra que fue muy dura y muy cruel, y todo el tema de Angola y todo el tema de Mozambique, pues todo ese grupo de excombatientes y todo esto prácticamente son votantes de Chega. Aquí también tenemos la influencia en Vox de reminiscencias de... Bueno, pero aquí ya son del año 36, ¿me entiendes? Bueno, pero... Que por cierto, hablando del 36, lo que tampoco se ha admitido mucho, sobre todo la gente joven, por ejemplo, al Partido Comunista, pues lo ha visto ya como un poco fuera de tono. Jerónimo de Sousa, que todavía habla de ideas trotskistas y todavía habla de este tipo de cosas. Yo pienso que nos han dado una sensación como de que se quieren modernizar, de que Portugal va en otra línea, y yo pienso que con António Costa lo puede conseguir. Bueno, nos vamos. Gracias a Jorge, gracias, que vaya bien en esta semana igual que a Juan. Gracias también por vuestra presencia aquí, vuestro análisis y vuestra aportación. Nosotros continuaremos, mejor dicho, mañana, porque acabamos ya el programa de hoy, tras el bloque informativo. Después llegará Romanitos con la actualidad deportiva. Mañana le emplazamos a una nueva edición de este espacio en torno a las 10 menos 25 de la noche en la TDT, en la televisión y en los medios digitales de esta casa, tanto en la página web televisionextremeña.com como en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también ahora Twitch. Hasta mañana pues, que sean felices. Buenas noches.